Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bien, muy buenos días. Estamos en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas. Agradecemos al Canal Patrio el espacio y la voz que nos brinda para poder llegar a ustedes y emitir nuestros juicios y opiniones en torno a una multiplicidad de situaciones que ocurren en México, que lamentablemente todos los días hay una distinta y es en agravio de las condiciones generales de la población. Agradecemos muchísimo el apoyo en cabina del técnico, el jefe de técnicos, el señor Hugo Aguirre. Y una vez más, pues los saludamos su compañero Jorge Luis Vargas Carrasco. Buenos días, Oscar. Buenos días, David. David Miranda. Perdón. Buen día, Oscar. Buenos días a todos. Muchas gracias. Y nuestro amigo Alzheimer, que ya nos empieza a corretear, ¿no? Ya es de edad. Ya es de edad, ¿no? Bueno, pues hoy tendremos un programa, digamos, en tercios. Es imposible de pasar por alto un primer elemento que no creo que suena reiterativo tocar, que es la represión al magisterio que se ha venido dando por este gobierno, que ya decir represor es como un cliché. Este gobierno que definitivamente se ha caracterizado por su falta de capacidad política, administrativa, jurídica y de honradez para estar al frente de los destinos de la nación. Creemos que, o creo en lo particular, que lo compartimos, lo hemos discutido muchas veces, la derecha cavernaria que se ha ubicado en el país, en este cuerpo amorfo, que está en vías de construcción después de la famosa alternancia, o a partir, yo diría, de la firma del TLC en 1994, en donde le imponen al Estado mexicano, al gobierno, y ya lo traduce en modificaciones al Estado a través de todas las modificaciones a la Constitución, pues un bipartidismo a imagen y semejanza de los Estados Unidos, con los mismos defectos como lo señalábamos en el programa anterior, pero definitivamente es claro que la derecha cavernaria que nos gobierna desde hace más de 30 años, en sustitución a esa otra generación de políticos corruptos que se amparaban al menos en lo que había sido la Revolución Mexicana, la última Revolución Mexicana en 1910. Bien, pues México no ha cesado de ser reprimido, pero particularmente en estos 32 años y en especial estos últimos, digamos, pues ya casi 9, 10 años, ha sido un embate brutal, bestial en contra de la clase trabajadora. Y hoy los maestros, pues creo que están siendo pasados a una tortura terrible, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esta situación? La tortura en México y sobre todo la represión a los movimientos sociales. Pues prácticamente estamos, como lo acabas de mencionar, en una condición de un país pues, que no tuviera garantías individuales en su constitución. Hoy leía en la mañana, por ejemplo, que uno de los engranes del priismo en la Ciudad de México, me refiero al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el señor Miguel Ángel Mancera, en relación a la marcha que van a tener la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el domingo, junto con el Movimiento de Regeneración Nacional, el domingo 26, pues diciendo que se vayan a otro lado, que no tienen por qué ir al Zócalo, ¿no? Expreso esto porque pues el señor, si algún día ha abierto la Constitución Política Mexicana, pues me gustaría que checara el señor Mancera una de las garantías que tiene cualquier ciudadano, no solamente los profesores, que es la libertad de tránsito. Entonces resulta ahora que pues los ciudadanos comunes y corrientes y sobre todo los trabajadores, pues no podemos ni siquiera llegar, ya no hacer uso, sino llegar a la Plaza de la Constitución. Y eso me parece que refleja, los pinta de cuerpo entero lo que son estos gobiernos, como bien lo dice Oscar, que además de ignorantes, corruptos, pues se destacan por su autoritarismo. Entonces, México prácticamente estamos a un pasito ya, pues de tener una condición muy similar a la de los gorilatos que existía en los años 70 en toda Sudamérica. Me parece que esta condición, si no hacemos algo, si vemos en la lucha de los profesores como una lucha aislada y como una lucha por privilegios, como lo dicen los medios de comunicación, pues al rato, ahorita son ellos, Jorge, mañana vamos a ser
eh, otros ciudadanos. Ya nosotros como trabajadores electricistas ya sabemos lo que se trata ese tipo de condiciones de represión. Entonces, la verdad aquí sería exhortar a la población a que despierte y que en dado caso no podemos dejar pasar estas actitudes autoritarias de un gobierno, tanto el federal como el gobierno de la Ciudad de México. Pues sí, Jorge. Sí, pues bien, a mí, Oscar David, a mí no me sorprende realmente lo acontecido en Oaxaca. Recordemos simplemente cuando fue gobernador el jefe del Ejecutivo en el Estado de México, los acontecimientos de Atenco. Nosotros lo hemos denominado que es el chacal de Atenco. Yo me parece que es el chacal, se reproduce esta situación en Oaxaca, ¿no? Porque, sí, Oscar, las fuerzas represoras de este país pues están evidentemente bajo el mando del gobierno federal. Y no actuaron aquí las policías o los jefes policíacos, sino es con la autorización del jefe del Ejecutivo Federal, al igual que sus achichincles, ¿no? Que son, porque en eso se convierten Osorio Chong y Nuño. De verdad es de dar risa lo que señalabas de Nuño, que decía que primero había que regresar a los maestros a clases y después venía el diálogo, ¿no? No puede ser posible que en Oaxaca o en nuestro país, después de que se suscitaron estos acontecimientos lamentables, más de 8 muertos, la gente está ya considerando que son 11 muertos, 11 los muertos, haya decidido finalmente este gobierno represor sentarse al diálogo. Ayer en una entrevista que escuchaba el renunciado Manlio Fabio, en una entrevista por la renuncia a la presidencia del PRI, señalaba que los maestros de verdad es de dar, ¿cómo de llamarle? Coraje, ¿no? Rabia, que decía que los maestros lo único que estaban pidiendo era el diálogo, ¿no? Y que no pedían solución. De verdad da coraje porque piensan que somos idiotas, que precisamente cuando se pretende dialogar es efectivamente porque en ese diálogo pretende uno encontrar una solución de una reforma educativa, Oscar David, que fue impuesta sin que todos los sectores que tienen que ver con los aspectos de la educación hayan intervenido. Es muy común decir que simple y sencillamente se está afectando a los niños y a los jóvenes, pero esto tiene que ver en todo el aspecto educativo, es hasta las universidades, todas las instituciones de carácter público y privadas que tendrían que estar en este contexto. No podemos tener comparaciones entre un estado y otro, Oscar David, de cómo debe de ser la educación. Y me parece que más que otra percepción que se tiene es simple y sencillamente que están más en el aspecto laboral, como lo señala Oscar, y que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo para acá, que los aspectos de carácter educativo. Esa sería mi primera opinión, Oscar, respecto a este conflicto. Bien, pues regresando al punto que es, claro, las aristas que tiene el conflicto del magisterio son múltiples. Y como decíamos al principio del programa, es el modelo, el sistema neoliberal que no forma única y exclusivamente un cuerpo de intereses económicos, que son también los que mueven parte de este problema, sino también tiene una serie de sistemas en lo ideológico, en lo cultural, en lo mediático, en fin. Está muy claro pues que el conflicto con el magisterio tiene multiplicidad de factores, pero la parte central que quisiera destacar, sobre todo a partir de sus dos intervenciones, es, bueno, en este país, ¿hasta cuándo la gente, el pueblo en términos generales, continuará permitiendo que se haga uso de la violencia y de la violencia extrema, yo diría la violencia sádica con rasgos de tortura masiva, a la luz de todos? Porque está claro que, bueno, las diferentes definiciones que uno pueda dar al respecto de quién tiene el monopolio en el uso de la violencia, ha quedado claro que las teorías del derecho constitucional y el derecho en términos generales, es decir, un Estado de derecho, pues lo reservan única y exclusivamente al Estado.
El Estado es el único que tiene la garantía y la potestad de utilizar la violencia en cualquier momento. Así Y es. claro, tiene sus salvedades muy explícitas. En nuestra Constitución no obvia decir lo que están. Los que somos de nuestra generación sabemos que antes le llamábamos garantías individuales y ahora son derechos humanos. Es decir, la garantía que tenemos ya en una sexta generación de un derecho que es inalienable porque es in situ, es natural al hombre, es inmanente del hombre. Pero, ¿por qué no me refiero a esta vocación de tortura masiva? Porque como hemos visto de los últimos años particularmente, incluso hago una comparación poco afortunada, pero finalmente no tengo otra en este momento en donde pueda ejemplificar cómo el uso de la violencia reservada al Estado que aplica a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada, a la verdadera delincuencia organizada, es ausente. Porque está muy claro que en cuanto estos grupos se enfrentan, por ejemplo, ahora en la entrada de La Tuna y Badiraguato, el ejército llegó mucho después de que se fueron los que estaban verdaderamente armados y podían darles verdaderamente una refriega. Pero fíjense nada más cómo actúa el ejército, que ahora la policía se ha militarizado, porque a nadie nos queda duda de que la Policía Federal y la Gendarmería han sido nutridos del ejército. Pero por si fuera poco, el gobierno tiene el descaro y el cinismo de en el momento que quiere, les quita el uniforme de verde, les pone el de azul de cualquiera de esas dos corporaciones y los manda a reprimir. Pero quiero concluir con esto. ¿Cómo es sádico en el momento en que nosotros contemplamos ya en las escenas de televisión que cientos de granaderos o de soldados disfrazados de policías a punta de tolete, patadas, balazos, Sí, Oscar, sí. balearon a la gente impunemente y la gente lo contempla en las pantallas y en las redes y no hay una reacción? Perdónenme, pero no hay una reacción. Si la marcha que va a ocurrir el domingo, y espero que sea numerosa y que llegue al Zócalo, o que lleguemos al Zócalo, y que le digamos de una vez por todas al jefe del gobierno de esta ciudad, primero que deje de ser o no títere del PRI, es su problema, pero que debe respetar, y le vamos a hacer que respete los derechos que están consagrados en la Constitución, llámense individuales para algunos de nosotros, o llámense garantías de la humanidad, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que me llama la atención es cómo el pueblo se ha venido acostumbrando a la represión. Y si es cierto que ha sido encarnada en los últimos 9, 10 años, bueno, pues yo veía algunas notas y veía que la represión formal en contra de los movimientos sociales, pues es a partir del alemanismo. Es Miguel Alemán quien se inaugura en la represión que tenemos al pueblo de México. Entonces quiere decir que es un ADN del prismo y de todo lo que de él emana. Así es. Pero nos están llamando, queremos que vean ustedes la reflexión cínica de alguien que más adelante analizaremos cuáles fueron las vertientes y sus resultados. Muchas gracias, Hugo. Vamos a ese corte. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Factor de unidad y nunca de división en el PRI. Y esta ocasión no será distinto. Hace años expresé a favor de la unidad del partido mi voluntad, al lado de un gobierno con proyección de futuro. Así fue que participé desde el Poder Legislativo para lograr la aprobación de reformas en las que creo, de las que estoy convencido que han generado una nueva revolución en México. Una nueva revolución en México modernizándolo y dándole las nuevas instituciones para el fortalecimiento de su vida democrática. Lo hicimos todos compartiendo la responsabilidad y apoyando la visión y audacia con la que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, impulsó y logró las reformas que México tenía lustros esperando.
Para el presidente de México, mi particular respeto y afecto. Mi vocación es la política, como estoy seguro que es la de todos ustedes, y seguiré en ella. No obstante, toca hoy hacer una pausa necesaria para continuar después en la búsqueda de los mismos objetivos que desde hace años, junto a muchos de ustedes, hemos venido platicando para encarar las nuevas circunstancias que México vive. Veamos los grandes retos que la gobernanza democrática del país nos impone, por el pluripartidismo y la pluralidad con la que los gobiernos se instalan, para bien, en la vida política de México. Todo ello por la decisión del electorado, que yo considero sabia, de no entregar a ningún partido o coalición la mayoría absoluta para ejercer el poder sin el concurso de los otros. Vivimos en el México de la pluralidad y el poder compartido, y creo que así seguirá siendo en el futuro inmediato. Ahora hay que darle un nuevo orden. Por eso estoy seguro que debemos generar un nuevo sistema político que permita alcanzar mayorías estables que otorguen a México gobernabilidad con estabilidad. Ese es el gran paso para revitalizar la democracia que nos traerá la verdadera transición política, más allá del muchas veces infuncional cambio de un partido político por otro. Vamos, dejemos el ligero discurso de que son los partidos los que ganan y démosle, como lo es, el triunfo a los mexicanos. Los gobiernos de coalición deberán hacer posible otra transición, la que nos conduzca a una democracia de calidad y a gobiernos con resultados positivos para la sociedad y la nación. Pasemos ya a los gobiernos compartidos y dejemos atrás los gobiernos divididos, a partir de convertir las coaliciones electorales en verdaderas coaliciones gobernantes que se hagan cargo del ejercicio del poder para servir a todos. Estoy seguro que esa fue la discusión que se tuvo en el Congreso para darle vida a esas coaliciones de gobierno en la Constitución. Es la hora de modernizar el sistema de partidos políticos para que en la lucha electoral importe tanto el ganar como el gobernar para todos, con resultados y honestidad. Solo así estaremos en condiciones de crecer de manera sostenida y saldar la deuda social que aún tenemos con la mayoría de los mexicanos. De lo contrario, todo se reducirá a cambiar unos por otros, pero con los mismos resultados la mayoría de las veces. Estos planteamientos no son producto de una propuesta voluntariosa, sino que podría lograrse con la voluntad política de todos. Es que es necesario que estas y otras muchas ideas se discutan y se resuelvan en la próxima Asamblea Nacional del PRI. Nada, absolutamente nada puede posponerse o postergarse. Insisto, es el proyecto de país que queremos y proponemos y debemos defender. La vida y la política siempre imponen retos que muchas veces no están por completo en las manos de uno resolverlos. No obstante, siempre es necesario actuar con responsabilidad y asumir con lealtad las consecuencias. Por ello, en congruencia con el compromiso de servicio y disciplina que asumí al tomar posesión del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es que hoy presento mi renuncia ante esta Comisión Política Permanente, para permitir así que una nueva dirección encabece las transformaciones que nuestro partido requiere y le urge. No se trata nada más de ver nuestro orden interno, sino de ver hacia el futuro del país que queremos. Y eso tiene
tiene que discutirse a profundidad. Esta es mi contribución inmediata al debate que propongo abrir en nuestras filas. No es una medida irreflexiva, es una decisión responsable para abrir el espacio del debate interno y permitir que la dirección colegiada de nuestro partido tenga la libertad de decisión para encontrar el mejor camino a seguir por el PRI en su próxima Asamblea Nacional, que será definitorio para modernizarlo y conservarlo actualizado, sólido y competitivo electoralmente. Para eso sí sirven los partidos políticos. Finalmente, dejo constancia pública de mi profunda gratitud con los militantes y simpatizantes priistas de todo el país, que son el corazón y el orgullo del PRI. A esos que nos volvieron a confirmar en estas elecciones como el partido con el mayor número de votos recibidos. A ellos que son la fuerza vital de su transformación y a quienes realmente les debemos nuestra leal conducta responsable en estos momentos de retos, de necesaria reflexión y transformación. Muchas gracias. Hasta aquí ese Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bien, pues estamos de regreso. Hemos escuchado y queremos que lo tengan ustedes presente este anuncio que hace Manlio Fabio Beltrones, uno de los políticos más corruptos y llenos de oprobio del sistema político mexicano. Y pues cerramos momentáneamente el primer tercio del programa en relación a la represión que han venido sufriendo los maestros desde hace 3 años, desde que se puso en marcha la mal llamada reforma educativa. Pero hay muchas vasos comunicantes, como lo decíamos hace un momento, en donde esto que ya queda claro que no hay duda de que es represión tanto a los movimientos sociales y particularmente a los derechos de los trabajadores. Es lo que caracteriza a una economía capitalista. Es decir, lo que comentábamos hace un momento era que desde el año de 1951, yo recuerdo, y aquí lo traigo anotado, con la represión a la caravana de mineros de Nueva Rosita, Cloeta y Palau en 1951, pues el gobierno priista o los gobiernos priistas o la política social de esa expresión que se caracterizó como el Partido Revolucionario Institucional, que durante muchos años operó de manera muy equilibrada para sus intereses entre golpear, apretar, sobornar, pero nunca resolver los problemas. La sociedad se fue acostumbrando a que ese tipo de problemas eran ajenos a la población porque le habían sucedido aquí. En 1951 le pasaron a los mineros de por allá del norte, decían. No fue a los trabajadores, o sea, eso no lo vinculaban con que años más adelante a los ferrocarrileros, más adelante a los propios profesores. Así es. Y evidentemente esa descontextualización tiene mucho que ver en los sistemas de control político, y uno de ellos son las elecciones. Claro. ¿No? Entonces, evidentemente, pues yo creo que ahí comentábamos hace un momento, Jorge Luis nos daba una expresión de su análisis en el sentido de que hay un desgobierno, que hay una ingobernabilidad. Entonces, esto es importante que lo toquemos abiertamente porque, pues, es un análisis que es colectivo, que mucha gente en el país lo piensa, pero ¿cuáles son los elementos, Jorge? Bueno, pues yo decía que este descontento que nos quieren hacer ver solamente los medios de comunicación masivos, que más están sujetos al sistema de nuestro país, tratan de hacernos creer que solamente es un problema el aspecto de la educación, y me parece que no es así, Oscar David, ¿no? A mí me parece que engloba todos los aspectos que van desde la economía y por todos los problemas que un país pueda tener, ¿no? En donde no ha tenido la capacidad, desde mi opinión, este gobierno, de que las cosas marchen así. ¿Por qué
se da una apariencia de que sí se gobierna, en mi opinión, insisto. Se da porque pues efectivamente tienen de aliados pues a otros países, principalmente a los norteamericanos, que son las que imponen las políticas a seguir. Porque esto no es casual, todas las reformas que se han establecido y que se han impuesto, donde a los actores que debieran de ser considerados para hacer estas reformas, simple y sencillamente no son, ¿no? Sino representan los intereses de otros países, y por eso estamos inmersos en lo que es la OCDE, y repito, ¿no?, los países más poderosos del mundo, ¿no? Me parece que son los que mantienen y dan a la luz de que sí se gobierna bien en México, ¿no? Y en mi opinión, yo digo no. Comentábamos hace rato, fuera del aire, este tema. Yo aquí tengo la opinión de que en este país, Oscar, llevamos ya algunos años, algunos lustros incluso, sujetos o sometidos a una verdadera crisis de tipo económico. ¿A qué me refiero? Me refiero que los niveles de pobreza han ido en aumento. Ya hemos dado cifras en algún momento, no me voy a detener mucho en ello. Es un hecho que sexenio tras sexenio han venido incrementándose el número de pobres. Y en contraste se ha venido incrementando la acumulación de la riqueza en una, como le llaman incluso los mismos Estados Unidos, ¿no? En un reporte que hace algunos años publicaron, ha aparecido una casta, dicen ellos, la embajada norteamericana, casta de multimillonarios, que son los que han concentrado inmensas riquezas. El tema de la inseguridad, pues, salta a la vista desde el año, no desde el año 2006, incluso desde el sexenio de Fox, o más atrás con Salinas, ha habido graves problemas de inseguridad y de represión. Pero eso no se ha reflejado en una crisis política en el país. Es decir, que este gobierno fuera ya incapaz de mantener la gobernabilidad en el país. Por el contrario, ¿no? Lo que ha venido haciendo es, por un lado, altos grados de represión, y por otro lado, algo que llama mucho la atención, que es el control ideológico de la gente. Tú decías hace rato cómo se ha venido acostumbrando, o se han venido acostumbrando amplios sectores de la población a este tipo de condiciones, ¿no? No hay una protesta social. Ahorita la gente está más preocupada porque ya eliminaron a México de la Copa América, que por este hecho sangriento, o por el que va a cumplir 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es decir, hay una indiferencia, hay un control ideológico sobre la gente, y eso pues ha permitido que políticamente este Estado, en mi opinión, y el gobierno federal sigan controlando y no haya crisis de ingobernabilidad, como tú decías hace un momento, que algunas gentes que se dicen de orientación de izquierda lo comentan, porque pues la condición objetiva está dada, en mi opinión, para que en México ya hubiera una revuelta. A lo mejor no una revolución, están dadas las condiciones objetivas, acabo de decir por qué, en las cifras. Lo que no está dado, y no estoy descubriendo nada nuevo, es la condición subjetiva en la gente. La gente está metida, particularmente los trabajadores, Jorge, están metidos en la lucha por la subsistencia y en otros problemas enajenantes, la verdad, y eso ha impedido pues que se sientan como propios, ¿no? Los problemas como los de la CENTE, los de los electricistas, etcétera, los diferentes movimientos en resistencia, que además hay que decirlo, Oscar, no han sido capaces de articularse, los movimientos de resistencia. Pues sí, entonces digamos que la conclusión que debemos buscar es si este primer reflejo que hay en función de la represión, es decir, el asesinato ya del pueblo, la masacre abierta hacia el pueblo, la debacle de carácter económica, es decir, nosotros podemos observar que en el bolsillo de nosotros, de la gente común, de las amas de casa, su bolsillo se ve cada día reducido, y en la imposibilidad de conseguir todos los elementos que requieren para subsistir de una manera digna. Asimismo, podemos encontrar que la corrupción, que una serie de condiciones de carácter estructural no funcionan a opinión de las grandes masas. Como lo decía David, ha aumentado el número de pobres, ha aumentado el grado de dependencia de México
hacia el capital foráneo y hacia la tecnología, es decir, ha habido una involución en la búsqueda de la llamada independencia económica del país. Ha habido un enorme atraso en el campo, pero todo esto, yo insisto, y sostengo este punto de vista para que nos alertemos, ¿no? Porque no podemos dejar que tanto los medios o el diseño mediático tenga éxito, así mismo como los análisis de la tradicional, de la izquierda tradicional, o por decirlo así, de quienes se siguen llamando o denominando de izquierda, cuando realmente la socialdemocracia imperó en ellos desde hace muchos años y no lo han reconocido. Y de la socialdemocracia, bueno, pues está los chuchos y todo lo que se viene dando en ese sentido. ¿Pero a qué me refiero con que no hay crisis de gobernabilidad desde mi punto de vista? No hay renuncias masivas en el gabinete de Peña, porque no siente presión cual ninguna para remover a Aurelio Nuño o para remover a Osorio Chong, porque vean nada más el tamaño de la desproporción. Tuvieron que exhibirse, porque ha habido muertos, pero tuvieron que exhibirse las prácticas bestiales de represión del ejército en México para que uno de los aspirantes que abiertamente días antes lo había dicho, sí, yo estoy trabajando para ser candidato a la presidencia, que es Osorio Chong, y el otro que es impuesto por Peña Nieto, Aurelio Nuño, pues evidentemente cada uno en su visión política están jugando en el tablero para la elección del 18. Y entonces resulta ser que Osorio Chong dice, llamémoslos a la mesa con la vieja forma de ser del priismo, es decir, vamos a sentarlos a la mesa y vamos a darles a tole con el dedo, 4, 1, 2, 5, ¿cuántos años le dieron a tole con el dedo al ESME? ¿5 años? ¿6 años? Pues esa es la idea de Osorio Chong, y al final aventarles algunas migajas a lo más deteriorado que quede. Ahí está el conflicto de los electricistas, ¿en qué acabó? Bueno, en que hoy su dirección, su comité central son empresarios, y no saben cómo explicarle a la gente, a los trabajadores que quedaron, pues probablemente ni tengan la necesidad de explicarles, porque no tienen un contacto con ellos. Pero simple y sencillamente es el tipo de negociación al que está llamando Osorio Chong. Y evidentemente Aurelio Nuño, que es un agente sin praxis profesional ni política, pues a él le han dicho que se ve bonito poniéndose el papel de fuerte, de violento, de que con él no se juega, y evidentemente todas estas faramayas, todas estas cuestiones no son una crisis de gobierno. No. El propio presidente no ha salido a decir clara y abiertamente, sentimos lo que ha pasado en cadena nacional, diciéndole a la gente que no hay por qué preocuparse, que México no es una dictadura, no es un gorilato, y que en ese momento giraría las instrucciones o presentaría un nuevo gabinete. No lo hizo, es decir, por eso no hay crisis. El dólar está llegando a 20 pesos con la frecuencia de 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Eso significa una fuga de capitales. Bien. ¿Qué reflejo tenemos? La bolsa de valores en México va para arriba todos los días. Los ricos, esos llamados de la élite, la burguesía o la oligarquía, no sienten presión cual ninguna, por el contrario, ellos están cumpliendo la mayor parte de sus objetivos. Ahí tenemos al señor Claudio X, que por apellido creo que no hay mejor, un X, en donde medio les remordió la conciencia y dijeron, no queremos que nuestros desechos o nuestros deseos los impongan matando más gente o matándolo abiertamente. Casi le dan un coscorrón a Aurelio Nuño diciéndole, oye, te dijimos que los mataras, pero no en plena, con las televisiones abiertas, mano. No, por favor. Entonces, insisto, ¿qué es lo que sucede entonces? Bueno, lo que está sucediendo es que el sistema económico marcha en jauja. Hay una expoliación terrible a la clase trabajadora. El sistema social está totalmente controlado y copado por las televisoras y los medios de comunicación masivos, llámense prensa, llámense revistas, llámense opinadores, que de eso sobran. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿O qué es lo que sucede en este país? Que uno de los ingredientes, uno de los elementos, el componente más importante, que es el pueblo, no se ha convencido a sí mismo de que es protagonista para poder hacer que las cosas cambien. Esa podría ser una conclusión, porque simple y sencillamente ni siquiera sabe leer lo que son sus propias elecciones. Traigo algunos datos, por ejemplo, de lo que fueron las elecciones en Oaxaca. Y bueno,
queda de manifiesto que en el fondo subyace un verdadero problema, el que dice David y el que se refiere Jorge Luis, pero no como crisis de gobierno, no como un problema que ponga en peligro el sistema político, sino es un elemento que está creciendo y que por eso en esta mesa hemos apoyado y dicho que el movimiento de regeneración nacional no es de izquierda, afortunadamente, que es un movimiento de ciudadanos y ciudadanas, de gente de a pie, de amas de casa, de personas que no han militado en partidos, que no han abrevado en las culturas, lamentablemente ahí sí, de la lectura de Carlos Marx y de Federico Engels, o de escritos de carácter social, para que se den cuenta que su realidad económica, política y social no es nueva, que es un modelo de expoliación y de trato humillante de las oligarquías que Carlos Marx y Federico Engels retrataron con amplitud, y que otros ideólogos como Lenin, como Trotsky, como Mao Zedong, como mucha otra gente han venido detallando en diferentes aspectos, con diferentes posiciones, pero que finalmente son conclusiones valiosas, pero que en el momento de hacer coherente todo ese pensamiento colectivo, decía David, y es cierto, no hay una articulación. No hay una articulación entre movimientos, entre resistencias. No hay una articulación entre lo que le hacen al pueblo en Sonora, como fue la lucha por el agua de los yaquis, en donde es el colmo que este muchachito del PAN, Villarreal, ¿no? Es el presidente del PAN. Ajá. Sí, no, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, precisamente al saliente Manlio, le da una medio revolcada, porque Manlio pues quería con esa retórica, y además como todo mafioso diciendo, atempérense, no nos golpemos, el negocio puede continuar. Es para todos. ¿Sí? Hoy te tocó perder a ti o ganar a ti, pero pues vamos a seguir haciendo negocios. Sí. ¿A qué nos referimos con esto? Por eso es que señalo que la crisis no existe, no hay una crisis de ingobernabilidad. Es un gobierno pleno de control sobre las masas, es un gobierno pleno de control sobre los factores económicos, es un gobierno pleno de factor sobre casi todo, menos el pensamiento y la libertad de los seres humanos. Pero sobre todo hay algo que sí puede hacer el núcleo, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Cito los datos de la elección a gobernador en el estado de Oaxaca. La pasada elección. Así es. La coalición esta que formaron entre el PAN y el PRD sacó 407,597 votos, es decir, quedaron en segundo lugar el PAN. Es decir, el PAN, la derecha cavernaria, con su agregado o su ala izquierda. Con los socialdemócratas. Ajá, con los socialdemócratas, que ellos pintan de cuerpo entero a todos los socialdemócratas, a todos aquellos que sigan pensando en Lenin, en Trotsky o en Mao, pero que definitivamente sus actitudes sean de socialdemócratas achuchados, todos, desde dentro y fuera del PRD. 407,000 votos. El PRI les gana con 525,858, es decir, con poco más de 120,000 votos. Y estamos hablando de las tres estructuras partidarias, con una cantidad de recursos económicos bestiales, con toda una estructura, en el menor de los casos del PRD, de los últimos 20, 25 años, y el PAN con más de 50 años, y el PRI con toda la vida de gobernar en ese estado, y resulta ser que la tercera fuerza es el Movimiento de Regeneración Nacional, con 374,826 votos. Es decir, si nosotros ponemos en una gráfica el crecimiento de entre la elección pasada de gobernador y la actual, entre los tres partidos, bueno, resulta que el verdadero éxito fue de Morena. Esto es innegable. Y esto no lo han dicho los analistas. Los que más se atreven a decir es que, bueno, Morena está muy fuerte en la capital, pero no tiene una presencia interesante en el resto del país. Sí, ¿no la tiene? El argumento es que no ganó ninguna gubernatura. Y nada más veamos qué es lo que pasó en Veracruz. En Veracruz, Morena, volvemos a ese mismo análisis. El partido ahí, la dupla de la derecha con su izquierda, con su franja de izquierda, se lleva 945,560 votos en esta, que es una elección de estado, en donde el gobernador gobernador del PAN, Moreno Valle, es aspirante. Es aspirante a ser candidato por el Partido de Acción Nacional, y quiere pasar, y va a pasar por encima, al interior del PAN al menos, va a pasar por encima de la familia Calderón. Pero bueno, los votos fueron 945,560.
Y resulta ser que para el PRI fueron 839,000. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se dijo, bueno, pues estuvo a punto de ganar? Morena se llevó 721,427 votos. Y volvemos a la misma comparación. Pero estás hablando, perdón, Oscar, de Veracruz. De Veracruz. ¿Por qué mencionabas a Moreno Valle? De Puebla, él. Ah, perdón. Este es de Veracruz, sí. Bueno, aquí también fue una elección de estado. Sí. En donde... Norte, pues, ajá. Pero también el PAN metió muchísimos recursos. Sí, con Yunes Linares fue el que Exactamente. querías tú mencionar. Es priista también, pues. Los dos, Que ¿no? no hay Pero tal- los dos tal- primos. los dos al primos, final pues. de la conclusión, lo que tenemos que la aume- votación, de Morena es la que se destaca, ¿no? Por en eso. relación con las votaciones del sexenio anterior para que- gobernador, no hay. Y además Morena no que hubo un existía. montón de recursos, como siempre se ha hecho, recursos Morena- ilícitos, ¿no? Por Pero eso, más allá, hermano, Morena no existía. ¿sí? No existía como partido. Y el PRD no ganó ni tuvo esta representatividad en el sexenio pasado, para que no digan, es que Morena se constituyó fundamentalmente con la salida de los militantes del Partido de la Revolución Democrática. No. El voto duro del PRD lo sigue conservando. Sí. Sus estructuras lo sigue conservando. Aquí están los datos. Sí. Oaxaca y Veracruz, y tenemos otros datos también, por ejemplo Tlaxcala, en donde queden claro, por ejemplo, que este sistema de partidos, lo que decíamos la semana pasada, aspira al control casi absoluto o aspira al control total, pero hay algo que los está sacando de la jugada, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Sí, los tiene. Por eso hay un combate irrestricto en todos los medios, en contra de este personaje. Yo nada más quería hacer aquí una pregunta en la mesa, Oscar. Tomando en consideración todos estos aspectos, ¿por qué el PRI sigue siendo el partido más votado? Es muy Esa me explicable. parece una pregunta. El ¿no? PRI sigue siendo el partido más votado y hay que analizar por qué es Eso más votado. Eso es. Bueno, si tenemos que, en términos generales, en la elección nacional votaron un 58%, Ok. del 58%, estamos Por eso era hablando importante de hacer la este mitad, análisis de la mitad población del mexicana. padrón electoral que ejerce el voto. Sí. Y de esa mitad, un tercio se lo lleva el PRI. Un tercio lo tiene garantizado el PRI. Sí. Y los otros restantes 2 tercios en los que se pudiera definir el resto de la votación de ese 50% están enmarcados, entre lo que sería la izquierda, formando ya parte de la derecha, pero que en realidad el espectro político en México sigue siendo conservador. El 50% de la población es conservadora. Por eso vota PRI, PAN, o Verde, o Sí, los Juan de las satélites, Pi, alianzas. el que sea. Menos esa otra visión que es el pueblo, que es el de abajo, que es el que la izquierda engañó y trampeó durante tantos años. Ese que hoy, como lo podemos ver en Morena, no son los cuadros del PRD los que están militando ahí. No son los grandes contingentes del PRD los que salieron, se desprendieron y se fueron a hacer no, son los es ciudadanos. los ciudadanos, exactamente. Es lo que el movimiento de Andrés Manuel López Obrador ha venido recogiendo, ha venido aglutinando, que son las personas de la tercera edad, las amas de casa, el obrero, el que ya está harto de rollos del priismo y cansado de los sacrificios que le pidió la izquierda para después entregarse a la más loca de las bacanales, haciéndose ricos todos. Ricos y me refiero a tener dinero y a hacerse de tanta cosa que dan asco, están podridos. No hay uno solo que pueda tener la cara limpia en cualquier nivel para decir yo siempre he representado los intereses de ustedes. Ni en los sindicatos, ni en las organizaciones populares, no tienen dignidad ni vergüenza, porque no han sabido hacer lo primero que hemos dicho en esta mesa, una autocrítica real. Y teníamos preparado un video sobre la autocrítica que hicieron en el Partido Socialista Obrero Español en España, en donde la gente de izquierda dijo, no, lo primero que tenemos que hacer es una autocrítica, porque no está la situación como para que el pueblo entienda cuál es nuestra posición. Nosotros hay que entender las necesidades del pueblo. Entonces, la conclusión de esta mesa, ¿qué sería? Pues mira, ahí yo, digamos en complemento, porque comparto tu punto de vista, pero quisiera añadir algo, Jorge, que es en relación a la pregunta que haces.
Yo creo que también, ¿por qué el PRI sigue siendo más votado? Porque estamos ante un escenario de muchos años de una ilegalidad a todas luces en el proceso electoral. Lo que era el IFE y hoy es el INE no es un organismo que garantice un proceso electoral limpio, un proceso electoral un juego limpio, apegado a la ley. Y no solamente es el tema del Partido Verde que se ha venido arrastrando, sino el tema de la compra del voto. Es decir, el PRI es especialista, no solamente con Enrique Peña Nieto, sino desde los tiempos del alemanismo, como bien lo dices, Oscar, en el tema de la compra del voto. Y la coacción del voto. Y la coacción del voto. Además de que hay que destacar que este aspecto de por qué es el más votado también tiene que ver con un alto crecimiento del abstencionismo, como ya lo comenta Jorge. Ya lo hemos dicho en otra ocasión. Y ahí pues a mí me llega como una conclusión, yo lo digo bien claro, yo creo que en el tema electoral no va, la vía electoral, para ser más explícito, no va a generar cambios sociales ni políticos ni económicos en este país. El gobierno de los Estados Unidos, la oligarquía nacional, la burguesía nacional de este país, no van a permitir, y así queda muy claro, hoy lo decían en la mañana incluso en noticieros oficiales, si algo une al PRI y al PAN, fíjense nada más, lo decía hoy este señor payaso, así lo reconoce, así lo ven, es aliarse en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí concluyo con esto. El Movimiento de Regeneración Nacional tiene un gran reto, Oscar. Si no se liga a los movimientos sociales, le va a pasar lo que el PRD. Y me parece que esta convocatoria es muy oportuna. No es un tema electorero, sino es un tema de ligarse del Movimiento de Regeneración Nacional a un movimiento que en este momento todos los mexicanos bien nacidos debíamos estar apoyando. Y agrego por qué no es, en reiteración a lo que dices, por qué no es electorero. Porque precisamente hizo la alianza en el momento en que cualquier partido no lo hubiera hecho, en el momento previo a las votaciones y en plena elección, en donde Andrés Manuel López Obrador y Morena dicen, vamos a apoyar con todo a los maestros de la CENTE. Y a los maestros en general, los que quieran dentro del CENTE, también dignificarse. Entonces, definitivamente está muy claro que el Movimiento de Regeneración Nacional empieza a dar los primeros pasos hacia vincularse a las luchas del pueblo y estas hacerlas comunicantes con el resto de las luchas en el país, que son las consuetudinarias, que son esas precisamente las que las amas de casa, las que la gente que no milita en un partido dice, es que esto es una verdadera crisis, es que esto es insoportable, es que cómo es posible que sigamos en un lugar, en un país en donde la economía está fracasada, en donde los políticos nos roban, en donde, bueno, todo eso evidentemente no es que no exista y no es que no sea realidad, pero son las interpretaciones que debemos tener muy en claro, creo, en la mejor de las oportunidades, para, como decían, el voto, o lo dice en la propaganda, el voto informado es un voto perfectamente razonado. Así es. Entonces, si razonamos todos estos elementos, bueno, yo no sé quién pueda dudar que si todavía creemos que la vía de la transformación de este país es la vía democrática, concretamente, como dice David, la vía electoral, bueno, pues debemos apostarle a ejercer verdaderamente un cambio, porque no es votando ni por el PRD ni por el PAN que la población va a salir de ese atraso, no es siguiendo, recibiendo las cosas, el dinero, los obsequios, y no es la mejor forma permitir que me cuestionen, me chantajeen o me amenacen con los programas sociales y yo permitirlo como pueblo que se va a seguir dando. ¿Por qué? Porque hay otra parte del electorado que lo hemos tocado en innumerables ocasiones en este programa, que es la derecha natural. Esa que las damitas los viernes se ponen unas borracheras y están en cada orgía. Digo, muy libre cada quien de hacerlo, porque lo mismo lo hace el de derecha e izquierda. Pero el domingo van y apenas abren su boquita para que les pongan la hostia en la boca. Son los que cuando ocurrió la desgracia del terrorismo en Francia, todos pusieron una bandera. Sí. Todos. Bueno, ¿y qué? En las redes lo de Oaxaca no es tan grave. O es más, bueno, yo no creo que haya necesidad de ir más al análisis de lo que ocurrió en Miami con la comunidad lésbico, gay,
a los que asesinaron. Tampoco. Bueno, ahí sí es un dolor internacional. Y bueno, los maestros de Oaxaca no le duelen a nadie. Candiles en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Estamos a punto de terminar el programa, creo. Pero pues no podemos de evitar comentar entonces al final de nuestro programa que la conclusión sería buscar la vía democrática, pero evidentemente recordando y teniendo presentes lo que han sido estos 60, 70 años, 80 años, o los que tengamos en democracia, con la derecha. Ya no son los partidos, es la derecha. Es esa la que tú preguntas, bueno, ¿por qué la gente sigue votando PRI? Pues por las mismas razones que la gente vota PAN, ¿no? Quiero decir por qué, Oscar, hice la pregunta. Que el día de ayer que escuchaba precisamente la entrevista que le hacían a don Beltrone, este mafioso, él en su retórica, como bien lo calificaste hace un rato, decía que ese partido era el más votado, ¿no? De ahí me surge, digo, ¿por qué entonces es el más votado? Ya se abrió aquí el debate, ¿no? Ya se opinó respecto a lo que dice este cuate en su retórica, Óscar. Otra cuestión que, como dices tú, que se debe al doble discurso, a la retórica de él, es que en una de las preguntas que le hacen es que cómo ve la candidatura de la señora de Calderón. Y dice, no, pues que le parece, utilizando nuevamente el doble discurso, la retórica, es que es muy importante, pero qué lamentable es que hay actores de la política que tengan algunos pronunciamientos misóginos. O sea, tómame nota por lo que tú estás diciendo. Pero insisto, ¿cómo en esa retórica, porque tiene esa facilidad para hacerlo, Oscar, trata de confundir a la población y trata de decir que lo que se cuestiona a Márgara Zavala, la Márgara Calderón, está establecido que los es un grado de misógino. Cuando ella está en el escenario político, Oscar. Pero ¿cómo? O sea, tienen esa retórica para engañar a la gente, Oscar. Y tienen la utilización de los medios, pues sí, del sistema, para hacerlo. Entonces, ahí contra sí es todo un eso hay problema que pelear, cultural, hermano. Ahí sí es un problema cultural. Recordemos que el pueblo mexicano en Latinoamérica, digamos muchos pueblos en el mundo, son machistas. Y los machos son criados en casa. Los machos se crean y se fomentan en la casa y son fomentados fundamentalmente por las mujeres. Él es mi hijo y él no entra a la cocina, yo le hago de comer. Él no, que no se lave, que no se planche, que no como, para eso estoy yo. O el viejo modelo, y esto que no lastime a nadie, pero el viejo modelo de las mujeres mexicanas, de las madres mexicanas, era el sacrificio absoluto y abnegado, y verdaderamente con todo el corazón lo hacían, pero inconscientemente era su único medio de control. Yo soy la que les doy de comer, yo soy las que les da las condiciones de vida, yo soy quien les administro el dinero. Al final, como yo les di la vida, me deben seguir dando su vida para que yo tenga un ad continuum en la mía. Esto es sociológico. Podrá lastimar a muchas personas, pero así operan los clanes. Los clanes, ya sean matriarcales o patriarcales, que hay muy pocos, porque siempre tras de un patriarca está la madre, está la que hace el núcleo, es a la que todo el mundo recuerda con esos sacrificios de haberlos dado a luz y toda una serie de cuestiones. Pero bueno, el punto fundamental y central es que por qué las damas primero, con las por qué pegarle a una mujer. O sea, son cuestiones que habrá que revisar con puntualidad, porque si yo creo que hay mujeres asesinas, hay mujeres ladronas, hay mujeres cínicas, hay mujeres cómplices, bueno, pues porque una de ellas no puede ser Márgara Calderón, Ni siquiera es misógino, ¿no? Y no soy misógino. Yo digo, pues que francamente la señora no tenga atributos femeninos muy agradables, eso no significa que uno la crítica vaya en contra de ella por esos simples hechos. Simple y sencillamente ella mostró a lo largo de 6 años del gobierno de su marido cómo la persona que ella, la madre, esta madre mexicana muy característica, madre de 2 jóvenes que fueron asesinados en Salvacar, le reclamó a Calderón. La señora no movió un pelo de su fría cara y de su alcahuete ser. Avaló todo lo que su marido hizo. Ni siquiera fue para que al final mandara a un gato y le dijera, oiga, que la señora, la primera dama quiere hablar con usted, siente mucho. Nada, ni una declaración posterior de lo ocurrido.
Bien, pues hemos llegado al final de este programa. Un cierre. Pues en cada uno de yo ustedes. recomendaría para este tema la lectura de un libro que acaba de publicar Editorial Proceso, El Amaciato. que se llama El Amaciato, que ahí relata de manera muy bien documentada pues lo que ha sido es precisamente ese amaciato, esa relación íntima entre el PRI y el PAN para no soltar el poder. Y concluyo diciendo que bueno, este tema del señor Manlio Fabio, pues habría que revisar un poquito lo que ha sido su historial. Más adelante yo creo que en otros programas seguiremos hablando de él, porque bueno, es un viejo salinista, refiriéndome a uno de los alumnos de Carlos Salinas de Gortari, muy ligado al salinismo, muy ligado a esa tenebrosa camarilla que fue la DFS con Fernando Gutiérrez Barrios a la cabeza. Entonces, no tiene calidad moral de ninguna especie el señor Manlio Fabio para en este momento hablar de democracia y mucho menos de calificar a otros dirigentes por sus supuestos grados de misoginia, ¿no? Pues bien, pues yo ya hasta ahí la dejo, ¿no? Yo di mi opinión. Pues les agradecemos muchísimo el que nos hayan observado, que nos hayan escuchado y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Hugo Aguirre. Muchas gracias al Canal Patrio por permitirnos este espacio. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.